Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de compartir con un gran amigo que conocí precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras. No estudio filosofía, pero sí estudió una licenciatura en humanidades muy importante que es literatura. Javi, ¿cómo estás? Pues bien, bien, ya por fin llegamos después de algunos problemas de agenda, pero pues ya sabes que uno siempre se puede arreglar. Sí, 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 te quería entrevistar porque siempre me ha gustado desde que te conozco tu manera de explicar la literatura y pues por eso yo dije, pues voy a entrevistarlo, voy a hacerte la invitación y te lo agradezco. No, Y pues a pues, ti, pues comencemos, ¿no? a Y la darle. primera pregunta que yo te haría es, ¿por qué estudiar literatura? Yo creo que esa respuesta, si tuviera que ser muy, muy sincero para responderla, diría lo siguiente. Yo la verdad es que en ningún momento me consideré estudiar otra cosa que no fuera algo relacionado con artes, ¿no? Entonces, digamos que yo estaba siempre pensando en cuál de todas las artes que hay carreras podría entrarle. Y largo tiempo pensé en la música, entonces era como un pasito más allá, ¿no? Dentro de las artes más clásicas. Y después me di cuenta por un accidente precisamente que mi mamá en algún momento dado me recomendó una novela que teníamos ahí arrumbada en la casa. El Señor de las Moscas de William Golding, una novela pues de unos niños que se pierden en una isla y montan toda una sociedad. En fin, me encantó esa historia y yo dije, quiero más de esto, quiero más de esto. Y para ser de nuevamente sincero, me dejé guiar por lo que realmente me apasionaba, que era conocer historias, conocer cómo piensan las demás personas, incluso las que ya están muertas, ¿no? Desde hace muchos siglos, o que recientemente, pues lamentablemente perdemos varios escritores y escritoras, ¿no? Y me quise ir por ese lado. Eso sería la respuesta sincera. La otra sería que si tú quieres estudiar algo, realmente tienes que guiarte no en lo que diga yo o lo que digas tú, sino en lo que sientas en el fondo que vas a poderlo y vas a querer hacerlo mucho tiempo de tu vida, ¿no? Y yo creo que en eso se sustenta que yo me animé a que mucho tiempo en mi vida voy a estar en contacto con la literatura y qué mejor que estudiarlo, ¿no? Como tal, como licenciatura. Oye, qué padre esta historia que me estás diciendo. Yo creo que siempre hay situaciones de vida, pero a los que estudiamos por lo regular humanidades, o sea, lo que yo he notado es que siempre nos marca un libro, ¿no? Como que nos llega un libro sin querer, o sea, sin que, Por accidente, ajá. sí, por accidente y nos marca, ¿no? Así como que el libro elige al lector, ¿no? Casi siempre. Claro que Y, sí. es, y eso que estás diciendo me parece muy, muy interesante, porque me imagino que cuando empezaste a leer, tenías una percepción de la realidad social. Cuando te empiezas a adentrar más a la lectura, a la licenciatura, pues tu percepción va cambiando o vas diciendo, no había notado esto. Hoy en día, ¿cómo es? ¿Cómo percibes la realidad social desde la literatura? Porque ha de ser como que, no sé cómo la percibas, pero ha de ser súper genial, ¿no? Yo creo que me da a mí y a todos los que leamos la oportunidad de un punto de comparación, un punto de contraste, ¿no? Y puede ser lo mismo tanto en novelas como en cuentos, como en ensayos literarios, como en textos de divulgación, ¿no? Científica o literaria, donde encuentras como un lugar donde puedes preguntarte cosas, comparar tu realidad con la del personaje, ¿no? Experimentar lo que siente a lo mejor una persona que se enamora en el siglo XIX, ¿no? Si no estuvieras leyendo esa novela, pues no tendrías ninguna manera de acercarte a ese tipo de experiencias que ni siquiera sabes que existieron, ¿no? Y a lo mejor puede ser no solo enamorarse, sino cómo se vive en primera persona la guerra, ¿no? Las secuelas de la guerra, ¿no? Lamentablemente siguen pasando, pero no a todos nos toca vivir la guerra directamente, ¿no? Entonces no está de más tener ese punto de comparación de otras experiencias por escrito. Y finalmente las experiencias por escrito tienen otros efectos en otras artes, ¿no? Como puede ser el cine, que se basa mucho en la literatura, o mucho producto y contenido de internet tiene como inspiración libros, novelas, cuentos, ¿no?
Edgar Allan Poe es un gran ejemplo de ese punto de partida de toda una vida escuchando historias sobre lo macabro, los fantasmas, ¿no? Lo siniestro, que sin esos cuentos, sin esos poemas de Edgar Allan Poe, probablemente no lo hubiésemos conocido, quizás nunca, ¿no? Entonces yo creo que siempre es como una piedra de toque, un punto de apoyo, un punto de comparación desde tu persona a una subjetividad diferente, ¿no? A otra historia de vida. Y eso a mí siempre me ha encantado y yo creo que en la literatura pues parte mucho y se asienta mucho de esas historias. Oye, esto que tú dices es cierto. Yo, la verdad, ahorita que me lo estás explicando y te lo digo con mucha honestidad, Sí. lo reflexioné, lo que me dijiste. A mí una novela que me marcó fue el Demian de Hermann Hesse, o sea, Ok. me marcó demasiado, o sea, me hizo ser más observador y como que, wow, o sea, sí esa perspectiva no, o sea, explicada en conceptos, en palabras simples, así como tú lo haces, no lo había pensado, o sea, yo lo pensaba de una manera totalmente distinta, más filosófica, con Ujú, ujú. respecto con respecto a el por qué, ¿no? ¿Por qué actuaba así el personaje? Pero ahorita que me estás diciendo todo eso, que me diste esta gran explicación, la cual agradezco, pero yo siempre he tenido una duda. Y ya te la había creo que hecho antes, pero pues ahorita te la voy a volver así a Venga. decir. ¿Es necesario estudiar literatura para poder escribir algún género literario? Yo creo que no. Y eso obviamente puede ser o parecer una traición, ¿no? A lo que dije en la primera pregunta. Pero yo creo que no, no porque yo no quiera, ¿va? Sino porque hay muchísimos ejemplos de escritores y escritoras y también pensadores y pensadoras, en fin, personas que se dedican a la reflexión escrita, que no han estudiado como tal en un colegio, en un liceo, en la universidad, ¿no? Y sin embargo, tienen unas obras maestras o cuando menos unas obras bastante honestas literariamente hablando, ¿no? Artísticamente hablando, muy estéticas y que sí te ponen en jaque, ¿no? Cuando las lees. Y probablemente esas personas obtuvieron, como te decía, esos conocimientos, no solamente por quedarse en que no estudiaron nada y ya, ¿no? Que no había nada que hacer, sino todo lo contrario, con lo poco o mucho que conocían de su realidad, de su subjetividad, de ser ellos mismos en su contexto, pues arman una gran novela, ¿no? Como, como Juan Rulfo, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los grandes ejemplos mexicanos, o como Elena Garro, ¿no? Que también lo hizo en su momento, y que no precisamente tenían posgrados y además se dedicaban en estancias así de miles de, bueno, no miles, de muchos años en la universidad, ¿no? Y sin embargo, sí quiero decir que todo lo que estudies, incluso una carrera de literatura como tal o de lingüística, si tú quieres, si tú consideras y te gusta, te late, puedes usarlo para escribir como quieres, o sea, te puede servir como una herramienta más. Y, y finalmente, pues, estudiar una carrera, por más que se nos diga otra cosa, lo que yo creo es que sirve para tener mejores herramientas, deja tú en la sociedad siempre, sino contigo mismo, para expresarte, para pensar, para reflexionar. Y a partir de ahí, hacer tu vida o deshacerla o volverla a empezar, ¿no? Y a lo mejor en una de esas veces donde revolucionas tu propia vida, tu pensamiento, tus ganas de ver arte, de leer literatura, te pones tú a escribir, ¿no? Entonces, esa revolución mental o sensible o sensitiva de lo que sientes, cómo lo puedes expresar, no necesariamente le tiene que venir a todo mundo a través de la universidad. Pero si has tenido la suerte de estudiarla, la carrera, pues te puede servir para expresarte más astutamente en la literatura, en la lingüística o inclusive en tu vida cotidiana, ¿no? Finalmente. Eso es lo que yo Sí, creo. no, no está muy padre lo que estás diciendo. Yo la verdad te voy a ser muy honesto. Comparto
lo que me estás, lo comparto totalmente, porque igual que tu carrera, filosofía, no necesariamente tienes que estudiar filosofía para hacer filosofía, para poder No, por filosofar. supuesto. Ujú. Entonces sí, lo comparto totalmente, me ha estado gustando, pero que hay como que, por así decir, una parte no tan bonita o negativa que se ve en nuestras carreras de humanidades, que es, te vas a morir de hambre si estudias eso, no vas a tener Ujú. empleo. ¿Cómo? O sea, yo me imagino que como todos o la mayoría hemos lidiado con ese tipo de circunstancias. ¿Tú cómo lidias con eso? O sea, si te llegan a decir, oye, ¿cómo vas a estudiar esto? O este tipo de prejuicios que se dan cuando estudias humanidades. Pues sí, de principio sí, sí, algunas personas, fíjate que la familia inmediata, el núcleo de mis papás y mi hermano, que yo recuerde en ningún momento me dijeron eso, ¿no? Afortunadamente. Pero sí algún tío, alguna tía, ya sabes, o algún conocido de la familia que te comenta. Pero bueno, finalmente no son la familia inmediata y uno tiene que pensarlo con calma y tomárselo por la persona y por dónde vienen los comentarios. Pero finalmente es una realidad que se comenta una y otra vez, ¿no? Que las humanidades no tienen futuro económico o futuro como de a largo plazo para sustentarse. Y yo creo que pues uno puede ponerse incluso más apocalíptico y trágico y decir, en realidad ninguna carrera, ¿no? En realidad ningún estudio universitario tiene en este año, en este siglo, la certeza absoluta de que en cuanto terminas de estudiar ya tienes todo garantizado. Porque el problema no son las carreras, el problema es en general toda la organización económica y mundial, logística, de pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si al menos tienes la oportunidad de estudiar la carrera que a ti te guste, pues al menos creo que deberíamos de buscar la que nos haga sentir menos incómodos, ¿no? Porque pensándolo simplemente por una cuestión de sustentabilidad individual, ¿no? O sea, si algo verdaderamente no te gusta y te metes ahí por lo que muchas veces pasa, ¿no? Porque tu papá es lo que es, porque tu mamá estudió lo que estudió, pues sí, a lo mejor lo terminas haciendo y todo, pero en realidad vas a estar siempre como encerrado en una cárcel de trabajo que no te interesa, ¿no? Entonces, por lo menos yo digo, si el mundo de por sí no es la mejor versión de sí mismo, el mundo no es el mejor que pudiéramos tener, pues al menos agarrarte de algo que te llame suficiente la atención como para hacerlo mucho tiempo de tu vida. Y ojo, también eso no limita que pudieras hacer varias cosas a la vez. Y es finalmente lo que yo hago, y también seguramente tú, que es al estudiar lingüística y literatura como yo o tu filosofía, no quiere decir que solo y solamente en toda la vida estemos repasando una sola cosa o haciendo una sola cosa, ¿no? Muchas veces pues sí podemos recurrir a oficios, ¿no? Trabajar medio tiempo, pero eso también lo hacen personas que estudian gastronomía, por ejemplo, o personas que estudian incluso ingeniería para sustentarse, ¿no? Entonces, en realidad no es tanto el problema de la carrera en sí, sino que en realidad todo está mal, realmente, ¿no? De oportunidades y de salarios y de contrataciones. Y finalmente todos estamos malabareando oportunidades que vamos cachando de medio tiempo, de estudio, y lo que te interesa para mí debe de ser lo más importante, porque si no tu vida pues la vives en automático, ¿no? Y, Sí, y pues yo creo que ahí solito te pones el pie para al menos sentirte tranquilo contigo mismo, ¿no? Como que te censuras la honestidad. Y entonces, pues eso es lo que yo hago, en resumen, ¿no? Por supuesto que no todo el tiempo me dedico solo a leer, que a mí me encantaría solo estar leyendo y escribiendo, ¿no? Pero pues como bien ahorita mismo lo estamos haciendo, ¿no? Intentamos compartir contenidos audiovisuales, ¿no? Divulgar las ideas, divulgar eh, o acercar a las personas jóvenes o más grandes que puedan no saber a qué le jugamos, ¿no? A qué nos dedicamos. Y también, pues, por supuesto que
que me dediqué y me he dedicado así de repartidor, de preparar alimentos, o sea, pero eso es una realidad no solo de nosotros, los que estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras, sino de todos, ¿no? Y no es nuestra culpa, de hecho, nosotros hacemos al menos el intento de señalarlo. Sí, todo esto que tú estás diciendo, yo realmente lo comparto. O sea, yo, como tú, hemos tenido muchos compañeros que estudiaron la carrera, se titularon y ahora se dedican a cosas totalmente distintas y aún así tratan de poner su granito de arena, como tú dices, primero cambiando ellos mismos su entorno para posteriormente sumar, ¿no? Y con todo esto que nosotros llegamos a hacer estas actividades independientemente que tú claramente dijiste, pues hasta nos da para reflexionar, hacer a ti para escribir todos tus cuentos, que más adelante quiero que me platiques sobre eso, todo lo que tú haces, te da esa visión, ¿no?, de reflexionar y poder escribir. Y yo te quisiera preguntar, ya más, más específico, por ejemplo, cuando tú estudias literatura, Ujú. eres literato, solamente puedes dar clases de español, o sea, es como que mi pregunta, ya estrictamente hablando de la academia, ¿no? O sea, en Ujú. en esta cuestión, solamente das clases de español o cómo, o qué otra rama o materia puedes tú dar ya con respecto a la academia, porque yo lo desconozco, ¿no? O sea, discúlpame para que me puedas aclarar como que esa duda. Pues, según recuerdo y puedo imaginar, digamos que obviamente podemos dar clases de español, ¿no? De lengua materna. Y además de eso, podemos colaborar obviamente con capacitación y todo, eh, en como colaborar con las escuelas de lenguas en la cuestión de organizacional, ¿no? En las cuestiones logísticas. En cualquier academia, en cualquier escuela, en realidad nosotros podemos administrar, digamos, ¿no? Hacer programas, eh, armar como las cuestiones pedagógicas, porque dentro de la carrera que yo estudié, lingüística y literatura hispánica, hay un apartado, una especialización en, en docencia precisamente. Y no solo es docencia como profesor, sino también como precisamente ser parte de la organización, de los planes de estudio, de estar detrás de todas esas planificaciones escolares, ¿no? Eso puede ser una manera de entrarle. También puede ser investigador, ¿no? Precisamente en la universidad o en las universidades donde puedas conectar tus estudios y tus especializaciones, tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Y también podemos participar en ese mismo campo de investigación con las cuestiones de trastorno del lenguaje, con las cuestiones de las afasias, que son problemas del el lenguaje humano en personas que lamentablemente tuvieron un accidente que les afectó la cuestión fisiológica del cerebro, ¿no? Entonces, en esas investigaciones de cómo se concibe el lenguaje, en qué partes está el cerebro, además, cómo podemos colaborar para desarrollar mejores terapias, para que esas personas se comuniquen, puedan ser más, eh, pues por lo menos eficientes con su familia para decir sus necesidades, ¿no? Que eso es importantísimo, para tener una mejor calidad de vida. Y ese sería otro rubro, ¿no? Conectar con la parte de la salud, del estudio de cerebro y lenguaje, ¿no? Que también sería, de hecho, a mí me parece de los campos donde los lingüistas y también los literatos, en mi caso, que mi carrera contempla las dos cosas, pueden aportar y de hecho muchísimas veces he escuchado de mismos psicólogos y médicos neurólogos que aunque no quieren, terminan diciendo, eh, es que en realidad aquí es donde los lingüistas podrían aportarnos más, porque son los especialistas en el lenguaje, ¿no? En cómo se constituye la palabra, la doble articulación, la cuestión histórica, ¿no? Los fonemas, la cuestión acústica, cómo articulamos las palabras en la boca, en el aparato fonador, etcétera. Entonces también está esa parte como más de terapéutica clínica con respecto al cerebro y al lenguaje y ¿cómo se llama? La capacitación
en las terapias del lenguaje o como la colaboración. Finalmente, volvemos a la cuestión de la transdisciplinariedad o multidisciplinariedad, ¿no? Donde no los médicos lo saben todo, ni los psicólogos lo saben todo, ni los lingüistas lo saben todo, sino que se van echando la mano, ¿no? Y colaborando, aunque muchos no quieran o ni siquiera imaginen que podemos hacer eso, ¿no? Y de hecho lo ideal es que si cada uno se especializa o le echa ganas a su rubro, lenguaje, cerebro o mente, pues que nos ayudáramos, ¿no? Pues a eso estamos. Finalmente nadie es todopoderoso en la academia, ni en la clínica, ni en nada. Entonces, bueno, por lo menos serían esos tres, además de con muchas ganas también, pues por supuesto que uno puede empezar a hacer sus trabajos artísticos, ¿no? Empezar a dedicarse a escribir cuentos, a escribir libros de divulgación, ¿no? A empezar a hacer precisamente como más o menos ahorita nosotros, o tú en tu canal, ¿no? De conectar con la comunicación hacia el público en general de estas ramas humanísticas, ¿no? Que quieras o no, también hay que decirlo, ¿no? Las personas que estudian comunicación no es que sepan comunicarlo todo, ¿no? Ellos no tienen el conocimiento de todo. Ellos saben comunicar, saben las herramientas. Entonces, ahí también de nuevo podría haber trabajos en equipo donde un comunicólogo o una comunicóloga se vinculara con una lingüista, ¿no? Y montaran un proyectito de cápsulas, ¿no? Audiovisuales en TikTok, por decir algo, de, de conceptos de lingüística y cómo eso se emparenta con la clínica. Y ahí tienes un proyecto que conecta precisamente divulgación, comunicación y lingüística, ¿no? O en su defecto, en cuestiones de docencia, contenidos de docencia, cómo dar una clase, cómo aprender a aprender, ¿no? Pero divertido, ¿no? O al menos más entretenido y rápido, que te llegue así a la médula mientras lo ves en internet, ¿no? Porque finalmente por mil razones, ahorita y siempre creo que va a seguir siendo la herramienta más rápida, ¿no? Por en lo que desarrollamos otra cosa. Bueno, no yo, los que saben precisamente. Eh, pero sí hay varias maneras de colocarse en la cuestión laboral, académica, no solo en las escuelas básicas, ni en la universidad solo de lingüística y literatura o de filosofía y letras en general, sino también con la cuestión clínica, la cuestión de comunicación y de crítica y de divulgación, ¿no? Que finalmente parece que está atendido, pero en realidad siento que por lo mismo muchas de las personas que hacemos esto lo hacemos como vamos pudiendo, ¿no? Así, no hacerlo mal, sino cuando realmente las otras actividades nos dejan hacerlo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde deberíamos de trabajar más en equipo y dar más divulgación a proyectos de otros compañeros y compañeras de humanidades, ¿no? Con todo esto que me estás diciendo, la verdad me encantó tu explicación. Yo comparto de igual manera lo que estás diciendo. Creo que hace falta dialogar con otras disciplinas, o sea, no se hace, casi se hace muy poco. Y esta explicación que me dices, yo no sabía de la magnitud de un estudiante, un egresado, un licenciado en literatura, ahorita con todo lo que me estás diciendo. La verdad lo desconocía y agradezco mucho que lo hayas explicado. Y con todo esto que yo vi ya desde mucho tiempo atrás, que tú empezaste a escribir cuentos por tu parte, ¿no? Empezaste a desarrollarlo, a decir, yo lo voy a hacer. Nunca te pregunté nada hasta ahorita, hasta este momento. Ujú, Solamente una ujú. vez lo platicamos, recuerdo en Twitter, que publiqué algo así de que, yo publiqué, no me gusta cómo enseñan filosofía, y tú recuerdo que me escribiste, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a hacer algo? Algo así me escribiste, y yo, sí, ya verás. Y me tardé, ¿no? Pero lo hice. Pero lo que Claro. pero a mí me latió mucho, o me gusta mucho, porque veo que tú, o sea, no te da pena escribir tus cuentos, porque a veces como que nos da pena, ¿no? Decir, ching, ¿qué van Ujú, a decir? ujú. O sea, realmente tenemos la capacidad, etcétera, pero tú llegas después, los empezaste a hacer. ¿Cómo te animaste a empezar a escribir tus cuentos, tu género? ¿Cómo dijiste, de aquí soy, lo voy a empezar a hacer, me animé, etcétera? Pues la verdad es que los nervios nunca se te van, ¿no?
al menos a mí, pues tampoco se me han ido del todo. No creo poderlos borrar del todo. Y creo que está bien, porque finalmente eso indica que estás haciendo cosas, ¿no? Que te colocan fuera de tu zona de confort. Y eso lleva a producir más obra, ¿no? O materiales. Pero yo creo que todo empezó por imitación, ¿no? Em- Empecé a leer más y más. Yo no empecé a leer mucho sino hasta la preparatoria. Antes yo no leía mucho. Y te digo que fue por esta novela de El Señor de las Moscas de William Golding, que lo leí y dije, bueno, si alguien hizo esto, tiene que haber más, ¿no? Por ahí más novelas o no sé ni cómo se llaman esas cosas, ¿no? Más cuentos, más relatos. Y pues me fui sumergiendo en más novelas, en más cuentos y de repente como que me vinieron unas ganas, quién sabe de dónde, eso tiene que ver mucho con la sensibilidad de cada persona. En cada caso es diferente, pero esas ganas como de yo empezarlo a intentar, ¿no? A contar relatos. Y luego, por accidente, porque eso es lo último que he descubierto de mi escritura, que es, me di cuenta de que en realidad escribir cuentos y escribir novelas, ni se diga también, es complicado, o sea, tampoco es comprar dos chicles, ¿no? O sea, al menos para mí, cada vez me doy más cuenta que escribir un relato no solo es hacerlo de golpe y que quede siempre así, ¿no? Entonces como que tiene como cierta técnica y como cierta idea de comunicarte una historia, pero al mismo tiempo que te lo comunican que sea una manera chida o al menos que te descoloque, que te saque de onda, pero a propósito, ¿no? Como las películas de terror, ¿no? Son de terror no por accidente, sino que las planean con esas intenciones, ¿no? O como la ciencia ficción tienen esas intenciones y recursos de tecnología y los géneros o los subgéneros en la literatura pues tienen esas intenciones, ¿no? Pero lo que yo descubrí por accidente es que existía otro género que no solo era los cuentos y la novelística, ¿no? Y eran los ensayos, ¿no? Que, que un ensayo, y, y siempre se puede volver a decir diferente, pero para mí es un texto breve donde expones desde tu persona, desde lo que tú eres, desde tu subjetividad, una reflexión acerca de un tema, ¿no? Es la literatura de las ideas, le llaman. Entonces, de las ideas, pero personalmente, ¿no? Así como lo que a ti te causa, lo que tú reflexionas, lo que a ti te recuerda, etcétera. Y así puedes hacer ensayos de cualquier tema, ¿no? Y aquí tengo que decir otra cosa. No los ensayos, cuando yo digo eso, y en general, no solo son los trabajos finales de la escuela, ¿no? Los ensayos no solo son lo, con lo que te califican una asignatura, una materia. Los ensayos en realidad surgen como parte de un ejercicio que hizo un loco ahí en Francia, antes de los tiempos de cuando se escribió el Quijote, y se encerró en su castillo y empezó a decir, bueno, ¿qué hago? Si mi amigo se me murió con el que platicaba, con el que reflexionaba acerca de las ideas, de los temas, de lo que a mí me interesaba, pues lo voy a escribir, ¿no? Voy a escribir esas pláticas y ese chismecito que tenía con mi amigo sobre los temas que a mí se me ocurrían, ¿no? Que podían ser desde las flores, la literatura, la antigüedad, la historia. En su caso eran esos temas, ¿no? Pero a lo mejor para mí el tema puede ser, y recientemente el último que puse, si no recuerdo mal, es una reflexión sobre lo que para mí es el mejor omelette del mundo, ¿no? La mejor tortilla de huevos del mundo, ¿no? Y suena para mí un poco más divertido, menos riguroso que obviamente un trabajo final para la clase, ¿no? Y esos son los ensayos literarios. Y yo los descubrí y me di cuenta que se me facilitaba un poquito escribir eso, los ensayos sobre cosas que a mí me interesan, que por lo regular pues es los animales, la comida o alguna experiencia que haya tenido, pero pues no me puedo limitar solo a eso, puedo hablar de cualquier otra cosa, ¿no?
como lo hizo este loco Montaigne en Francia, ¿no? Ahí antes del Quijote. Entonces, antes de que se publicara el Quijote, pues. Entonces, creo que a mí, sinceramente, si tú me preguntaras o me lanzara alguien la pregunta, por supuesto que a mí me encantaría escribir y ya tener publicadas 18 novelas así larguísimas y una corta para darse el lujo, ¿no? De escribir diferente, una más larga, otra más corta. No ha sido el caso, todavía no he escrito una novela completa, ¿no? Pero lo sigo intentando. Y mientras tanto, los textos que se me han dado más y que también ya les he agarrado mucho cariño, incluso dando cursos y talleres de eso, son los ensayos literarios, que cada vez quiero más que la gente los vea como una oportunidad de expresarse, de dar su opinión, de contar un chismecito de lo que se les ocurre de un tema, de una idea, y no necesariamente ver a los ensayos como el trabajo aburrido que te piden en la escuela, ¿no? Por supuesto que esos trabajos finales pues los tienes que entregar, pero muchas veces, y eso me llegó a pasar ya también a mí en la carrera, en los trabajos finales que a mí me pedían un ensayo, y yo les llegué a entregar un ensayo, pero literario, no académico, ¿no? Para ver qué pasaba, hice el experimento. Y el profesor me dijo, está muy bien eso, pero no te puedo calificar con esto porque no es académico, ¿no? No es riguroso. Dice, pero en realidad a mí, ya me lo dijo así de persona a persona, me gustaría que siguieras escribiendo este tipo de textos que son ensayos libres, ¿no? Ensayos literarios, donde no te tienes que limitar, ¿no? Al esquema académico de las citas exclusivas y así. En fin, para no ser el cuento largo, en este caso, eh, sí saco los cuentos y he sacado más ensayos y lo que a mí me gusta es que de repente cuando ya estás escribiendo los géneros literarios se te confunden. Y de repente ya no sabes si estás escribiendo un cuento, o si estás escribiendo un poema, o si estás escribiendo una poesía narrativa, o si estás escribiendo una crónica de algo que te pasó, o es un ensayo en fragmentos, en cachitos, así. Y lo chido para mí es que uno siempre puede seguir escribiendo y no hay limitaciones, ¿no? En literatura los géneros sirven para vender más libros, ¿no? Para colocarlos y venderlos más organizadamente, ¿no? Pero en realidad quien sea que esté escuchando esto, tanto como tú, como yo, en realidad podríamos escribir como se nos pegue la gana y, y puede después convertirse en un referente de cuento o un referente de un poema o convertirse en un legendario ensayo breve, ¿no? Más libre. Y, y por eso finalmente, aunque tengo muchos nervios cada vez que publico algo en internet, en mis redes sociales, o inclusive en el canal de YouTube, que pues, también apenas estoy trabajando, pues esos nervios igual van a existir aunque no publicara nada. Entonces, pues ¿por qué no darme esa oportunidad de expresarme y ponerlo como botella en el mar, ¿no? Y que se vaya a ver quién la toma y a ver qué le dice a esa persona. Igual y no le dice nada, pero yo ya me quité esa pena en esa botella, ¿no? Ya se fue, no es mi problema. Y así finalmente, pues es como y sigo intentándolo hacer, ¿no? Publicar cada semana algo, ¿no? Sí, yo veo que publica seguido y ahorita, bueno, quiero tomar lo de tu canal de YouTube, pero antes de eso te quiero hacer una pregunta. Tú, siendo un escritor joven, y yo lo he notado mucho desde la filosofía, no tanto desde la literatura, pero sí desde la filosofía, es que a veces las personas grandes o los que ya terminamos la carrera y nos estamos dedicando a otras cosas, como que tenemos un poco de resistencia a esos nuevos escritores jóvenes, como que decimos, no, ¿qué me puede decir o qué me puede enseñar y no sé si en la literatura, porque yo lo desconozco, Ujú. sea de igual manera que en la filosofía, o sea, que exista como que ese un poco de recelo, ¿no? Decir, no, pues todavía no está tan maduro como para poderlo leer. Ujú. Entonces, tú cómo ves esa parte? Porque a mí me parece muy interesante porque yo digo, pues estás chavo, tienes como 27 años más o menos, ¿no? Y has de estar en esta situación. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿sí ves que hay resistencia, que tenemos ese prejuicio, ¿eh? O sea, porque es un prejuicio que tenemos que a veces se puede llegar a pensar que alguien joven no puede enseñar a alguien mayor o a alguien de su misma edad.
¿Cómo percibes esto? Creo que es una cuestión como, creo que hay muchos factores en esto. O sea, que no es un problema tanto de solamente una persona que en un momento dado diga, a mí no me interesa nada de lo que estén publicando actualmente y háganle como quieran, ¿no? A lo mejor habrá alguna persona, ¿no? Alguna mujer, algún hombre, algún personaje que decida nunca leer nada contemporáneo, ¿no? Pero yo creo que no es tan lineal y que hay como varios factores. Uno que se me ocurre, creo que es como una realidad muy material, como muy, incluso materialista, ¿no? O sea, no sé si sea necesario decir esa palabra, pero creo que sí, porque es muchas veces la gran mayoría de personas del público en general, de la población en general, no tienen ni siquiera el tiempo ni los recursos para acercarse al arte, ¿no? Llámale literatura o llámale los murales, ¿no? Incluso no tienen acceso ni siquiera a los murales, que es como lo más eh, fácil de acceso, ¿no? Que está en la calle y así. ¿Por qué? Porque todo el día tienen que estar trabajando, no hay manera de escapar de esa rutina, de esas mecánicas laborales y, y también pues muchas veces la lejanía de esas localidades, ¿no? También. Ojo, que ahí también puede haber, y seguramente va a haber ahí por lo menos un artista o una artista en ese pueblo, en esa localidad, ¿eh? Que se dedica al baile y sea una persona estupendamente deliciosa al bailar, o que haga obras de teatro en tal pueblo, tal localidad, por supuesto que sí, ¿eh? Y ahí hay muchos casos donde volvemos a retomar lo popular, ¿no? La música, folclórica que le llaman, pero en realidad pues dice muchísimo más que muchas otras músicas de otros lados, ¿no? O interpretaciones para el pueblo, para las localidades. Y aparte de eso, también considerar que si bien está la cuestión de los recursos, la economía, la oportunidad de acercarte o que te muestren en las obras o que te llegue un libro tan siquiera, ¿no? Que sepas leer, o sea, inclusive eso, ¿no? Porque sigue siendo una realidad que hay muchas personas que no saben hacerlo, no les educaron esa parte. Pero en fin, si descontamos esa situación, ese factor súper difícil, ¿no? Lamentable, horrible. Otra cuestión sería que muchas personas están concentradas en conocer lo que ya está como aprobado, ¿no? Lo que ya lo palomeó más gente, ¿no? Entonces ahí tenemos la idea de los autores clásicos, ¿no? Las grandes obras clásicas de la literatura. Y entonces, yo no digo en ningún momento que las obras clásicas estén mal, o sea, que deberían de desecharse y nunca volver a leerse. Por supuesto que no, estaría muy mal si dijera yo eso. Pero, así como te puedes leer, por ejemplo, una tragedia griega, ¿no? Por decir algo, una obra de teatro griega antigua, te puedes leer unos textos contemporáneos donde cuestionen eso, ¿no? Donde le den un giro, ¿no? Lo hagan paródico o le metan cuestiones de la violencia actual en México, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a ver que en realidad las obras clásicas son clásicas porque siguen sirviendo para hacer más obras, ¿no? Las obras clásicas son clásicas porque te sirven para explicar el mundo de hoy y el mundo de Grecia antigua. Y entonces te das cuenta de que a mí me encanta concentrarme en los clásicos por temporadas, cuando puedo, ¿no? Leer lo más que se pueda de autores y autoras que ya están reconocidas. Pero si llega tu amigo, así de plano, si llega tu amigo y ni siquiera te dice, cómprame mi libro, ¿no? Cómprame mis poemas, y solo lo pone en Instagram, o lo pone en Facebook, o lo compartió su link a su blog lo acomodó en Twitter, darle clic y abrirlo. Si ya tienes internet y tienes 5 minutos en lo que vas al baño, en lo que sales y, no sé, te relajas comiendo, ¿no? En tu casa y abres ese link y lo lees,
no te quita nada. Y puedes encontrarte ah, deja tú que encuentres una obra maestra. Puedes encontrarte un, un ensayo o un poema honesto de una persona que está viva además y que va a seguir sacando cosas y te enteras, te vas enterando, como que te llegan las cosas, ¿no? En el momento cuando los va haciendo y no te quita nada, ¿no? Y luego a lo mejor te empieza a gustar lo que publica tu amigo, tu amiga, y de repente tiene la oportunidad y le publican un cuento y sale en una antología. En ese tiempo que pasó desde que leíste la primera cosa que publicó gratis en sus redes, a que sale su cuento en una antología, a lo mejor puedes juntar para comprar un ejemplar, ¿no? Y así tirarle paro, ¿no? O regalar su libro, ¿no? Leerlo y regalarlo, que llegue a más gente. Es como cuando tú le invitas, ¿qué te gusta? Unos hot cakes a tu amigo o a tu amiga, ¿no? O cuando llegas y le dices, hey, ¿quieres un chicle? Date, agarra de los que traigo, ¿no? Es así, es exactamente lo mismo para mí de compartir. Por eso ponerlo en internet para mí es como el primer paso para que s- los nervios no te maten y luego de eso veas y te enteres de que hay más gente que tiene intenciones como tú de expresarse en la literatura o en los videos, ¿no? O en la divulgación o no sé, en la docencia, a que solamente lo dejes y ni siquiera te acerques y aunque sea tu amigo lo dejes ahí, botado, ¿no? A lo mejor no sea tu interés primordial la literatura, pero ¿cuánta gente no está dibujando de tus amigos, por ejemplo? ¿O cuánta gente no está de tus conocidos, incluso de tus familiares, dedicándose a la danza y le encanta, siempre le ha encantado y sube sus videos de coreografías o algunos retos también que tienen, ¿no? En TikTok, en Reels, de Instagram. Y en lugar de burlarte, intentar comprender por qué baila así o por qué los bailes son así, ¿no? Y también, ¿por qué alguien, por ejemplo yo, que tiene veintitantos años, que sigue viendo qué onda con el mundo, se toma el tiempo y las ganas, la libertad, precisamente, de ponerse a escribir ensayos sobre los roedores, ¿no? Sobre los omelets, en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa? Es pura curiosidad. Y esa curiosidad te puede llevar a descubrimientos maravillosos de personas que están escribiendo hoy y de personajes que probablemente te descubran otras obras antiguas y llegues a los clásicos y vuelvas a cuestionarlo todo. Entonces, participar en el Internet, en las redes sociales, para mí, cada quien es libre de hacer lo que se le pegue la gana, por supuesto que sí, siempre y cuando pues, no dañe a terceros, pero creo que esa oportunidad cuando ves que te llega el anuncio de que un amigo o una amiga publicó un cuento y lo lees y aunque no te encante lo compartes, de verdad que puede ser la diferencia entre que ese amigo o esa amiga se siga acercando y siga conociéndose y conociendo las artes y compartiéndotelas, a que ya no haga nada de eso en su vida. Y puede sonar así como, bueno, pues se puede dedicar a cualquier otra cosa. Claro, por supuesto, porque si no, no tenemos recursos, etcétera, dinero. Pero hablando ya como seres humanos, como personas sensibles, muchas veces lo que a alguien le interesa, solo por el simple hecho de compartirlo, de darle retweet, si quieres, ya significa algo en su vida para que esté más tranquilo de por sí en el mundo tan desgraciado que tenemos, ¿no? Entonces, eh, creo que por eso yo finalmente me animé. Obviamente no es que publiques una vez y ya ahí se muere. Si tienes la intención de seguir escribiendo, siempre es una oportunidad nueva cada vez que quieras escribir, del tema que quieras, siempre puedes volverlo a escribir, tirarlo, volverlo a empezar, recrearlo. Y finalmente son maneras de llevar la vida menos, pues menos mal, ¿no? ¿No? La cuestión estética, la cuestión del disfrute de las artes es para conocerse mejor y darse cuenta de que otras personas también sufren, que otras personas también gozan. Y eso en la literatura siempre está a la mano, ¿no?
Más que todos los PDFs que están gratis, también, ¿no? O sea, inclusive personas vivas, así, autores vivos o autoras vivas, si tú llegas y le mandas un correo, amablemente le dices tu situación, pero que tú sabes si quieres seguir leyendo, te lo mandan. A mí me lo han mandado, yo lo he compartido. Lo mío así, no importa, lo que a mí me interesa es que se lea, no lo mío, sino todo lo que se pueda. Y creo que finalmente eso ayuda a todos a sufrir menos y, y sublimar la realidad, ¿no? Hacerla menos difícil, creo yo. Sí, una gran explicación. Se nos olvida el ser compartidos, no ser tan egoístas. Todo esto que me dijiste es cierto, ¿no? Es como que el querer compartir, el poder hacerlo, el ver a tu cuate y decir, órale, vamos a echarle la mano y poco a poco, ¿no? Y crecer juntos, ¿no? De alguna manera. Y con todo esto, o sea, yo me pregunto, esta gran explicación que me acabas de dar, o sea, siento que me estás dando una cátedra literal. O sea, no, lo digo con mucha honestidad y Gracias. con respeto. O sea, todo esto que yo no veía de la literatura, yo te preguntaría, ¿haces esto ya entrando a tu canal de YouTube, ¿haces esto mismo en tu canal de YouTube? ¿O qué podemos ver? De todas formas, voy a dejar el link de tu canal aquí abajo Claro. para que lo puedan ver. Pues la idea del canal de YouTube, empecé a usarlo otra vez porque ya lo tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Como muchos otros y otras personas que abrimos nuestro canal ahí como por el 2008 y que solo querías ver así videos de música o lo que te 2008, de interesara. hecho, lo revisé bien, Ándale, 2008. pues precisamente, justamente. Bueno, cuando lo abrí en ese momento, pues no tenía claro, ahorita tampoco tengo claras todas las cosas, ¿no? Pero en ese momento menos, ¿no? O a lo mejor no sabía cómo utilizarlo, ¿no? Y pues recientemente con lo que he ido llenando mi canal es con un cursito. Hay un cursito ahí, obviamente es gratuito, ¿no? Es YouTube, no hay ningún problema, cualquiera puede consultarlo. Un curso donde hablo y explico mi posición y lo que quiero compartir del ensayo literario, precisamente, son 4 sesiones. Y ahí están ya alojadas desde hace como 4 meses, yo creo, más o menos. Y después de eso he empezado a subir fragmentos de una entrevista que me hizo una amiga del DF que se dedica a la cuestión de psicología, pero además también escribe y hace edición digital y tiene proyectos de educación y de literatura también. Se llama Elena. He subido partes de esa entrevista también, donde hablamos precisamente de los ensayos, de la literatura, de cómo conectar, de sentir las cosas para escribir, ¿no? Entonces, lo que hasta ahorita está es el curso y la plática con esta amiga, pero pienso en estas semanas, en cuanto pues las actividades me lo permitan, ¿no? Para editarlo y todo, empezar a subir más cursos, más clases y también como videoclips, videoensayos, ¿no? Videoensayos sobre autores, autoras, recomendaciones de libros, reseñas también en video, sobre libros que a mí me gustan y que vaya conociendo. Precisamente quiero manejar un poco la idea de libros que para mí sean muy significativos y los descubrimientos que vaya haciendo en el mes, ¿no? En la semana. Y algunos como análisis también de cómo se escribió esta obra, ¿no? O qué hay alrededor de este libro tan famoso, ¿no? Y también me interesa mucho empezar a colaborar con mis reflexiones o con mi interpretación de cosas de psicoanálisis, ¿no? De psicoanálisis y un poco de teoría y crítica literaria. Y se va a ir poblando, e intentaré hacerlo lo más preciso y cuando pueda lo más divertido, ¿no? Eh, que al menos yo viera esos videos y me quedara con algo y no me aburriera, ¿no? Eso es lo que busco hacer. El canal, pues, lo voy a seguir nutriendo y espero se vuelva
cada vez y mejor, un lugar de consulta, de literatura, de teoría, de crítica literaria y probablemente en general pues de pensamiento crítico y reseñas. Y a ver qué me da, ¿no? La creatividad también en eso, porque YouTube es en general los videos audiovisuales, las cuestiones audiovisuales son un mar de creatividad también, ¿no? A lo mejor no se me da, pero como todo es práctica, ¿no? No se me da tan fino, no soy un cineasta, pero pues ¿por qué decir que no a esa oportunidad también de usar esos recursos que son los videos, los videoclips? Y por eso, poco a poco, ¿no? Poco a poco este año lo voy a seguir nutriendo, ese tipo de cosas. Sí, es nutrir a la disciplina. Fíjate que yo también tengo esa idea. Me he dado cuenta que hace falta mucha reflexión sobre filosofía mexicana. Ujú, Entonces, claro. poco a poco ya he ido consiguiendo material para poder nutrir esa parte de mi canal, aparte de las entrevistas y de los diálogos que hago acá. Y me gustaría preguntarte ya de las últimas preguntas, ya para decir, eh, ¿tú recomendarías, o mejor dicho, qué tan necesario es en estos momentos de posmodernidad y de ser muy relativos la literatura? ¿Qué tan necesaria es? Porque como todas las disciplinas dan su granito de arena para poder tratar de mejorarla de alguna manera la sociedad, la persona de uno mismo, ¿qué granito de arena puede dar la literatura? O sea, tú dirías, sí, es necesaria en este tiempo de posmodernidad la literatura. Pues respondiendo posmodernamente, ves que cualquiera puede decir, bueno, en realidad no importa, ¿no? Pero creo que en esa misma respuesta de que no importa, entre comillas, creo que tiene como toda su validez la literatura, que es como la literatura nunca, digamos, de manera permanente ha servido para algo específico, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, las novelas no se escriben para ganar eh, el puesto político, ¿no? Ni tampoco se escriben para, qué sé yo, para ganar un campeonato, ¿no? Tampoco. Aunque te puedan dar premios, ¿no? Pero eso es aparte. Siento yo que las, las cuestiones de la literatura siempre son buenas para nada. Es decir, si se venden, si se compran, es un negocio aparte de la literatura en sí, ¿no? Entonces, leer una novela, el acto de la lectura, siempre está como, llega hasta donde llegue tu imaginación, llega hasta donde tú puedas proyectarte en esas historias, en esas ideas. Entonces, creo que tiene la mayor importancia del mundo en ese sentido, porque la posmodernidad nos dice que todo se puede combinar, que en realidad no hay nada que ordene todo el universo, etcétera, ¿no? Muy básicamente, ¿no? También dicho muy mal, también, porque tiene muchos matices, pero la literatura, como siempre, está jugando con los puntos de vista, las perspectivas, con la cuestión de qué tal, cómo sería el mundo si pasara esto, ¿no? O qué pasa si combinas dos ideas y de eso te sale una tercera, ¿no? Lo del surrealismo clásico, ¿no? De las verdaderas buenas ideas son cuando combinas dos objetos que no tienen nada que ver, ¿no? Un paraguas y un sombrero o un gato o lo que sea que se te vaya combinando, ¿no? Creo que será lo que sea, ¿no? Pues realmente, combinar las cosas, lugares de confluencia, ¿no? Y la literatura, pues creo que en cada caso que se ve, a lo mejor es imposible de definir, pero sí puedes decir que la literatura te presenta algo que no conocías de una manera que te hace sentir desde la parte más honesta tuya, ¿no? Aunque no te guste lo que estés leyendo, ¿eh? Aunque leas un cuento y digas, ¿esto como por qué? ¿No? Aunque lo desprecies, ya te hizo un clic adentro en tu sensibilidad, en lo que sientes, en tus sentires, en tu parte emotiva, humana, ¿no? Emocional, que después puedes hacer reflexiones, ¿no? Después puedes decir y explicar cosas como, por ejemplo, ¿no? Sigmund Freud, pues terminó explicando mucho de su teoría,
con base en una obra de dramaturgia, en una obra de teatro, ¿no? Como lo es Edipo Rey. Entonces, creo que la literatura siempre es como una mina de ideas, de sentires, de sensaciones, puesta en palabras escritas, que uno puede llegar y minarla como quieras y hacer de esa parte que te llevas contigo, incorporártelo a ti y volverte un cyborg así de ideas o meterlas en paquetes así de cápsulas audiovisuales y subirlas al internet o empezar a hacer poemas audiovisuales, ¿no? O a lo mejor tú lees mucha literatura, pero en realidad lo que te encanta es el cine y te pones a hacer películas como Alfred Hitchcock, ¿no? Que recreaba obras literarias que casi nadie conocía y las volvía películas increíbles, ¿no? Entonces, para mí la literatura es como esa minita donde uno puede recrearse, que está puesta en textos por escrito, y uno puede hacer esos textos lo que quiera. Y yo creo que esa facilidad de explorar a partir de los textos, de la reflexión, de lo que sientes con un poema o con una novela, nada te lo ofrece, además de las otras artes, ¿no? O sea, porque puede ser lo mismo con el cine, puede ser lo mismo con las obras pictóricas, ¿no? Los grandes cuadros o los murales. Y también puede ser con la danza, con el cómic, por supuesto que también, ¿no? Que es una maravilla que conjunta la cuestión visual, la cuestión de la narrativa y la cuestión pues de la facilidad del acceso a las cuestiones dibujadas, ¿no? Entonces, creo que la literatura tiene la mayor importancia del mundo por eso, porque cada uno puede llegar y deshacerla y volverla a amar como quiera, aunque no le interese, pero si un cuento llega, como decíamos al principio, ¿no? Por accidente, te llega una novela por accidente, y esa semana tu celular no servía, ¿no? Entonces no podías distraerte en el celular, distraerte entre comillas, ¿no? Tenías tiempo para otra cosa, y te aventaste esa lectura de esa novela porque estaba casualmente en tu casa y a partir de ahí puedes empezar a hacer cualquier otra cosa y sentir y darte cuenta de que puedes sentir cosas diferentes. Y eso finalmente te conecta con que no todo lo que tú vives es lo único en el mundo, ¿no? No todo lo que tú sientes es lo único que puede suceder en la realidad. Como decía hace rato en la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo te puedes enterar cómo alguien vivió la guerra? ¿No? Pues por sus cartas, por lo que dejó escrito. A lo mejor recrearon un cuento con eso, ¿no? Imaginaron algo como una novela de Hemingway, que él estuvo en la guerra, ¿no? O de George Orwell de 1984, que él también estuvo en la guerra y recreó con eso, con esos sentires, con esa con maremoto, mare magnum de sensaciones y la guerra horrible, una obra como 1984 que hasta la fecha nos sigue sirviendo para explicar cosas del mundo. Entonces, no todo se trata de explicar, también de sentir, y esos sentires ponerlos en palabras, escribirlo. Y ahí tienes toda la libertad del mundo, porque aunque no te publiquen, incluso aunque no lo compartas, aunque lo tengas solo para ti, ahí no hay nada que te limite más que las palabras que usas y siempre puedes conocer más y acomodarlas diferente. Entonces, para mí siempre es una cascada de oportunidades, una mina en cascada de esos sentires en palabras. Y a todo mundo le toca, inclusive si no sabemos leer o escribir, te pueden contar una historia o te pueden dar una buena plática de ideas como los ensayos. Entonces, para mí eso es importante y No, es valioso. una gran explicación, de hecho, te inspiraste, me siento así como en una clase, estoy con el profe, oiga, profe, esto y el otro. Realmente sí es una gran explicación que diste. O sea, me abriste esta forma de observar la literatura totalmente distinta. Yo tenía una visión totalmente distinta de la literatura y me, ya para terminar, pues sí me Ujú. gustaría que compartieras tus redes sociales. Las voy a poner de todas formas acá debajo de la descripción del video, porque sí me gustaría que te leyeran, ¿no? Las personas que lleguen a ver este video. Claro. Pues de principio decir que donde, digamos, donde concentro más cosas y de ahí parten hacia las demás redes,
es en Instagram. Y en Instagram estoy como arroba más o menos, con Z al final, en lugar de S, más o menos con Z, ¿no? De todas maneras va a estar aquí abajo, ¿no? Y en YouTube estoy igual, arroba más o menos, con Z en lugar de S al final. En Facebook también me encuentran así. Y pues yo me llamo Javier Norberto Muñoz Palacios, si es que no apareciera el, el nombre de usuario, ¿no? Y pues a mí me gustaría que más que solamente que me vieran, que también se animaran a expresarse por escrito, o expresarse en videos, o expresarse en la danza, en el cine, si alguno de ustedes o cualquiera que vea esto le gusta dibujar, que no deje de hacerlo, porque muchas veces ahí está lo que nos permite seguir estando vivos, o sea, incluso así a tal punto, para mí, que es no dejar ir esas obsesiones, esas pasiones, que el mundo puede verlos así como, ah, son sus dibujitos, ah, son sus escritos, ¿no? Son sus textitos. Pues sí, pero para mí y para quien alguien pueda leerlo, significa mucho. Para mí eso ya es magia, que alguien pueda animar un dibujo, para mí eso ya es magia, que alguien pueda escribir una obra, un cuento, para mí eso ya es una maravilla. Después veremos qué tan buenos son, después veremos qué tan bien están escritos. Si no los hacemos, no podemos evaluar nada, ¿no? Si no los hacemos, no podemos compartir nada de obras literarias o artísticas, pictográficas, de cine, lo que sea. Entonces, si tú que me estás escuchando tienes la intención de hacer un cómic, ¿no? O ya lo vas haciendo, pero no te animas a terminarlo, ahora sí. O tienes ganas de publicar videos en YouTube, o tienes ganas de grabar un cortometraje, o a ti te encanta el teatro, no te detengas porque habrá alguna manera en que al menos una de esas veces que lo compartas, te guste a ti. Y luego de que te guste a ti, más gente diga, oye, este cómic está bien chido, ¿no? Y que se pase la voz y finalmente ya lo habrás hecho. Eso será algo que te podrás llevar a la tumba de que creaste un cómic, un poema, un ensayo que a ti te gustó y después podrás hacer más. Ya, eso no se detiene si lo quieres seguir haciendo. Entonces, anímense y comenten, no se detengan, porque finalmente el mundo sigue rodando y pues qué más y qué mejor que expresarse mientras tanto, mientras el mundo no es mejor, pues criticarlo, ¿no? Hacerlo arte. Yo lo creo así. Pues muchas gracias, Javi. Realmente me gustó mucho. Ha sido, te lo digo con mucha honestidad, ha sido de las entrevistas que más he disfrutado. Y más Gracias. que las preguntas que pude haber hecho, todo lo que me explicaste me quedó muy claro, me agradó. Y te deseo mucho éxito. De No, verdad, pues a ti también, por supuesto. eres una gran persona, yo que te he tratado y me gusta lo que haces. Y pues, muchas gracias, Javi. Ahí nos estamos viendo. No, pues muchas gracias a ti y a todos y a todas las que escuchen esto, que lo compartan y que sigan preguntándose cosas, y que escriban y lean y vean cine y que sientan y experimenten el arte, ¿no? En cualquier modalidad. Gracias a ti.